Buenos días, mi nombre es Nicole Suárez Navas y soy estudiante de Pedagogía de las Matemáticas y la Física. En este video vamos a analizar la incorporación de actividades no académicas y aprendizaje informal en las clases. El objetivo es identificar razones que motivan el aprendizaje y formas en que hemos aprendido y evaluado, mediante el análisis de actividades no académicas, con el fin de descubrir y definir las cualidades de un buen proceso de aprendizaje. Para ello, previamente, con otros 3 compañeros, hemos escogido actividades no académicas en las que somos competentes, como la natación, los videojuegos y el dibujo. Así que en esta presentación vamos a analizar esas actividades en cuanto a motivaciones, formas de aprendizaje y evaluación para, como indica el objetivo, finalmente definir las cualidades de un buen proceso de aprendizaje. Vamos a iniciar con una introducción recordando qué es aprendizaje y qué es enseñanza. El aprendizaje es un proceso activo, espontáneo y natural que favorece el logro de conocimientos, habilidades, destrezas y formación en valores. En cambio, la enseñanza es una actividad intencional, organizada y diseñada para dar lugar y facilitar el aprendizaje. Hemos subrayado 3 palabras en cada definición porque nos indican la gran diferencia entre aprendizaje y enseñanza. Y es que el aprendizaje es algo natural, no es algo forzado, sino que simplemente ocurre por todos los estímulos que tenemos a nuestro alrededor. En cambio, la enseñanza sí hay que organizarla y planificarla, buscando estrategias para crear ambientes donde los estudiantes puedan aprender de forma natural. Además, los rasgos del aprendizaje son que implica un cambio que perdura a lo largo del tiempo y que ocurre por la experiencia o práctica. Entonces es importante tener en cuenta estos rasgos. Ahora sí vamos a empezar con el análisis y vamos a iniciar con la motivación. Para ello nos preguntamos, ¿por qué empezamos a practicar estas actividades? Y mis compañeros y yo coincidimos en que fue por diversión. Porque justamente las actividades no académicas son aquellas que practicamos en nuestro tiempo libre, porque nos entretienen, porque nos gustan, porque nos divierten. Y esa es la motivación para empezar a practicarlas. Pero también influye el entorno. Por ejemplo, les contaba que yo aprendí a nadar porque en mi familia todos nadan y siempre vamos al río o a la piscina. Entonces, para mí era algo natural, algo que yo tenía que saber, que tenía que aprender. Igual otro compañero nos contaba que él empezó a jugar videojuegos porque su hermano jugaba videojuegos y él fue el que le enseñó. Aquí ya empieza la gran diferencia entre el aprendizaje académico y no académico. Pues el académico más bien lo vemos como una obligación, nunca lo relacionamos con algo que nos divierte o que nos apasiona, o raramente ocurre eso. Vamos ahora a ver las formas de aprendizaje y nos preguntamos, ¿cómo aprendimos a ser competentes? Nuevamente, todos coincidimos en que fue por una práctica constante, no fue de la noche a la mañana, sino que tuvimos que practicar durante años para lograr ser competente. También nos dimos cuenta que lo hacemos por niveles de dificultad, ya que íbamos relatando paso a paso cómo íbamos subiendo los escalones de dificultad hasta llegar a ser competentes. Por ejemplo, en mi caso primero aprendí a nadar con 2 flotadores en los brazos, luego solo con 1 y finalmente ya sin ninguno. Y otro punto importante es el autoaprendizaje, ya que tal vez otras personas nos dan la base para aprender estas habilidades, pero somos nosotros mismos los que, porque nos apasiona la actividad, buscamos cómo ir mejorando cada día, ya sea buscando información, videos u otras herramientas. Y por último, yo quise añadir una forma más de aprender que no tuvimos en común, pero que me parece muy importante y es por medio de juegos, ya que a mí no me enseñaron a nadar en una escuela de natación con técnicas y ejercicios, sino que me enseñaron mis papás mediante juegos en la piscina. Aquí también ya vemos algunas semejanzas con el aprendizaje académico, por ejemplo. Ahí también aplicamos mucho los niveles de dificultad, pero tal vez necesitamos puntualizar más la práctica constante. Dejar que los alumnos sean los que experimenten para que esto les ayude a ser competentes en las diferentes áreas de conocimiento. El siguiente punto es justificaciones para aprender y nos preguntamos por qué seguimos practicando esas actividades, qué beneficios nos traen y todos coincidimos en que nos permite mejorar nuestras habilidades.
Y esto a su vez nos permite superar retos. Nos contaba un compañero que él en los videojuegos es justamente estos nuevos retos lo que le hace mantener la emoción para seguir jugando. Y también aplica en la vida diaria, ya que estas habilidades y conocimientos que adquirimos nos permiten tomar buenas decisiones. Pero no solo eso, sino que también nos permiten tener un ingreso económico. Mi compañero que dibuja nos contaba que mucha gente le busca para que haga murales y de esta forma él tiene ingresos económicos. Y en esto hay mucha semejanza con las actividades académicas, pues nosotros nos formamos para crecer profesionalmente y obtener ingresos económicos por nuestros conocimientos y habilidades. Pero no se debería quedar solo ahí, porque tenemos otros dos puntos importantes. El primero es compartir conocimientos y es algo propio de personas que estamos estudiando para ser docentes. Nosotros aprendemos porque queremos compartir esos conocimientos con los demás y que ellos puedan aplicarlo en su vida diaria. Y el segundo punto es el disfrute, y aquí es donde está el reto. Porque las actividades no académicas las practicamos y las aprendemos porque nos apasionan, nos gustan, nos divierten, las disfrutamos. Pero eso no ocurre con las actividades académicas. Muchas veces los jóvenes lo ven como algo tedioso, algo aburrido, algo que tienen que hacer por obligación y ahí es donde inician los problemas. Entonces el reto es que los estudiantes sean capaces de disfrutar el proceso de aprendizaje. Luego tenemos la evaluación del aprendizaje y nos preguntamos, ¿cómo sabe que es competente? Y aquí las dos primeras respuestas son muy evidentes. Una es por reconocimiento social, porque alguien nos dijo, pintas muy bien, nadas muy bien, juegas muy bien videojuegos. Y nos aplauden, nos dicen que tenemos talento. Y esto incluso nos sirve a nosotros como motivación, porque vemos que estamos haciendo bien las cosas, que tenemos una habilidad y la seguimos explotando. La segunda es por competencias, que es similar a la anterior. Por ejemplo, nos contaba nuestro compañero que juega videojuegos, que él ya participa en torneos mundiales y queda en muy buenas posiciones. Esto es una forma de ver que él realmente tiene esta habilidad para los videojuegos. Igual en competencias de natación, por ejemplo. Y el último punto me pareció muy interesante, que es la autoevaluación. Y esto lo logramos cuando somos reflexivos y podemos comparar cómo empezamos, cómo estamos actualmente y a dónde queremos ir. Por último, tenemos la pregunta de si estas actividades no académicas son aprendizajes perdurables. Y obviamente la respuesta es que sí. Yo creo que es una característica, porque estas actividades no académicas son habilidades que nosotros adquirimos para toda la vida. Y como decía un compañero, aunque tal vez nos olvidemos de algunos términos, de algunas cosas, fácilmente podemos volverlas a recordar con una simple ojeada de los libros. Además, son actividades que nosotros ya realizamos con naturalidad y confianza, porque las hemos practicado ya tantas veces que son innatas en nosotros. Ahora vamos a la conclusión. Teniendo en cuenta el objetivo, ya cumplimos la primera parte de identificar las razones que motivan el aprendizaje, formas de aprendizaje y de evaluación, utilizando actividades no académicas. Pero ahora la pregunta es, ¿cuáles son las cualidades de un buen proceso de aprendizaje? Y la respuesta es justamente lo último que vimos. Para mí, un buen proceso de aprendizaje es cuando este es perdurable. Y, desde mi punto de vista, la parte más importante para lograr este aprendizaje perdurable es la motivación. Y esto es lo que caracteriza las actividades no académicas. Nosotros las realizamos porque nos gustan, nos apasionan, porque las disfrutamos. Entonces, esto mismo debemos lograr nosotros en el aula de clase, que los estudiantes estén motivados, que ellos quieran realmente aprender. Y para ello hay que buscar estímulos que den en su curiosidad. Y también relacionarlo con el entorno para que ellos se den cuenta que lo que van a aprender pueden aplicarlo en la vida. Y luego las formas de aprender y la evaluación yo creo que ya son complementarias. Cuando uno está motivado, uno va a buscar la forma de aprender. Incluso, como decíamos, viene el autoaprendizaje. Y también estas formas de aprender y evaluación pueden seguir motivando al estudiante. Por ejemplo, podemos utilizar formas de aprender como la gamificación, porque los estudiantes son muy competitivos y les gustan los juegos y les gusta ganar. Entonces, si nosotros utilizamos juegos para enseñar, ellos van a estar animados y van a querer saber más y más para poder llegar a los primeros lugares. Por último, la evaluación es muy importante reconocer sus logros.
porque eso les va a motivar a que tengan muchos más para que se los sigan aplaudiendo. Finalmente, podemos decir entonces que es muy importante no solo incluir estas formas de las actividades no académicas o aprendizaje informal, sino incluir las actividades no académicas, porque ellos así van a estar haciendo algo que les gusta mientras aprenden. Y no tener miedo del aprendizaje informal, de salir del aula de clase y buscar otros espacios donde los estudiantes puedan experimentar y aprender naturalmente, no forzadamente. Muchas gracias.